Vi un poeta, la disfruté mucho, me pareció que daba con un personaje único, irrepetible. A ti te tocó, Ricardo, la palabra goterero. Me tocó la palabra goterero. Muchos de estos poetas gotereros, ¿no? Sí, la verdad yo Buscando el traguito. en el mundo de los libros los he visto y me pareció el personaje algo que como no se le había ocurrido a alguien antes haber dado con ese personaje y ver todo lo que carga y todo lo que enfrenta. Hola, Ricardo. Hola Alejandro. Quiero que hablemos de dos cosas que están relacionadas con una película, que es la Sí, película de un perfecto. poeta. Y es el cine colombiano de un lado, que ha sido tu área de experiencia, Sí, cierto. y el mío, que puedo contar historias, incluso personales, que es el mundo de los poetas paisas, No, eso es genial, claro. que me han rodeado en la vida. Entonces empecemos por lo primero. ¿Vio un poeta? Vi un poeta, la disfruté mucho, me pareció que daba con un personaje único, irrepetible, que además me parece una ilusión que tiene cualquier narrador, dar con un tipo o un personaje, una mujer que encarne un montón de cosas, es decir, como una especie de Pinocho. Dar con un Peter Pan. Este me parece que es un personaje, Encarna muchas cosas, la historia es bonita, es bonita, es es conmovedora. conmovedora por momentos, termina Sí, bien. termina así, es un No vamos a hacer alivio, spoiler, pero termina bien. pero es un alivio al Termina bien final. en un sentido emotivo. Sí, digamos, uno descansa, Mm. descansa y siente que el personaje se ganó a puro pulso ese alivio final. Me parece que redime ese mundo que tiene su faceta o dimensión ridícula de la poesía. Sí, Al sí, final también. se burla de él. Sí, Volveremos sobre esto, pero termina redimiéndolo. termina redimiéndolo. Es un balance que a mí me parece muy difícil de lograr entre la sátira y la compasión. Sí, satiriza sin piedad ese mundo de los poetas que están buscando cierta nombre a costa de lo que Notoriedad y sea, platica también, ¿no? platicas y eso existe, eso pues lo hemos visto. Pero al mismo tiempo hay compasión allí, hay como, está conmovida la película por todo lo que Sí. pasa alrededor de la poesía. A ti te tocó, Ricardo, la palabra goterero. Me tocó la palabra goterero, Muchos de sí. estos poetas gotereros, ¿no? Sí, la verdad yo Buscando el traguito. en el mundo de los libros los he visto y me pareció el personaje algo que como no se le había ocurrido a alguien antes haber dado con ese personaje y ver todo lo que carga y todo lo que enfrenta. Creo yo que ese personaje tenía que ser paisa. Muy probablemente. Sí, ese poeta paisa melancólico. Volveremos sobre este tema. Yo quiero, Ricardo, antes, ¿tú cómo ubicas esta película en la historia reciente o contemporánea del cine colombiano? ¿Obedece a una tradición o Yo es creo que sí. distinta a lo que se había hecho antes? No, yo creo que sí, ya hay un cine colombiano, digamos, que uno puede retratar y revisar, investigar, sobre todo en el siglo XXI, que es el cine que viene después de la ley del cine que permitió hacer industria. Es decir, ya para este momento hay directores de fotografía, por decir un oficio puntual de cada película, que han hecho 20 películas. Eso nunca pasaba antes del siglo XXI. Y yo creo que esta película muestra ese oficio, muestra Muestra que hay que hay, oficio, sí. dijéramos, una sofisticación en el cine colombiano, Totalmente, que me un parece interesante. dominio de ese lenguaje, digamos, está claro. Y yo creo que lo muestra claramente. Sí, y es también una demostración de que el director, que es Simón Mesa, pues también está en control de su arte y viene pues de tantos cortometrajes y después, pues este es su segundo largometraje No, y ya se le ve que él sabe muy bien lo que hace. no queremos hacer mucho spoiler, pero hay un cameo de Víctor Gaviria en esta película, aparece por allá. Sí, es un gran momento. En su doble papel de cineasta y poeta, Sí. quizás es un gran momento. Y él es, a mí siempre me ha parecido un gran poeta y un gran cineasta y además muy meritorio porque es un cineasta de antes de la ley de cine, justamente, de estos cineastas que
digamos, no tuvieron la oportunidad de que los cobijara la industria, pero eran muy brillantes, tipos como Mayolo, Francisco Norden, o Lisandro Duque, o Sergio Cabrera, Felipe Pioneros. Jure. Esos pioneros son maravillosos. ¿Tú ves alguna conexión entre las películas de Víctor Gaviria y un poeta o no? Yo sí creo, yo sí creo. Obviamente las de Víctor Gaviria son más duras, pisan más el terreno del documental, son descarnadas. Aquí hay más Ma- artificio en el mejor de los sentidos. Más artificio en la historia, un poco más lo tragicómico está más presente. Hay un guión muy preciso en esta película de un poeta, es decir, uno le puede, si la fuera a estudiar en un tablero, uno puede hacer ver los giros, cómo van llegando los personajes, cómo se van transformando, es clarísimo, cómo se van redimiendo, todos los personajes se redimen, hay un spoiler, pero está muy escrita y hay digamos, un dominio de todos los, los lados que tiene una película, desde el guión hasta el montaje. Eso me pareció que el guión es sofisticado. Es Los tiempos del sofisticado, sí. guión, los giros de la historia, los momentos en que la historia hace un paréntesis y dos momentos que no quiero mencionarlos, pero dos momentos que para mí son fundamentales en esa historia, que son inesperados. Sí, Es un buen guión, me pareció un muy buen guión. es un muy buen guión. Hay una dominio, de nuevo, que se me está saliendo mucho esa palabra, un dominio de la dramaturgia, de tal modo que es comprensible que haya tenido tantos espectadores. 100.000 lleva ya. Pues eso significa que realmente significa que está muy bien narrada y que lo arrastra a uno y que uno está todo el tiempo pendiente, y muy pronto, además, a pesar de que está muy construido ese guión, hay unas reglas del juego que son claras, y una de ellas es: aquí puede pasar cualquier locura, entonces uno está tenso ahí esperando que este personaje, el poeta Óscar Restrepo, va a salir con cualquier clase de locura. Es que uno imagina lo peor cuando empieza la Cualquier película. cosa puede pasar. Sí, Cualquier cosa puede pasar. exacto, Yo exacto. incluso pensé en algún momento que iba a tener como una deriva criminal ese poeta, ¿no? Sí, Pero no, sí. pero no. Sí, hay momentos en que piensa, se puede meter en las cosas más oscuras del Elige mundo. el lado de la ética. Lo dejo ahí Increíblemente. como flotando. Es- Esta es- especie de spoiler. Y está bien, además, en un mundo en el que ha habido tanto, como lo hemos hablado otras veces, tantos personajes que no eligen el lado de la ética. Es conmovedor ver a un tipo que quiere hacerlo bien. Hay un momento en que la mamá le dice: yo sé que usted es una buena persona, sino que es borrachín. Algo así le La mamá dice. tenía razón. Y es un muy Tenía buen razón, resumen. Tenía razón, sí, ella lo leía perfectamente. Sabía como suelen hacer perfectamente las quién era. mamás. Exacto, Sí, y exacto. sabía que los amigos no lo eran tanto. Exacto. Le decía: no se meta con esos poetas. ¿Cuántas reseñas has escrito tú, Ricardo, en una vida ya larga de... No, en semana estuve 12 años y hacía 2 por semana, es Y en- decir, unas Y en 1200. semana había esa clasificación por estrellas, número de estrellas. Sí, era un poco De 1 a 4, de 1 a 5. de 1 a 4. Y entonces era confuso para algunas personas que creían que era sobre 5 y pensaban que yo nunca en la vida había calificado con 5 una película. Yo cuando estaba de decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, nos hacían hacer unas encuestas de esas de profesores y alguien llegó con la idea que era mucho mejor de 1 a 4, Sí. porque si es de 1 a 5, la gente suele elegir tibiamente el 3. Claro, Sí, está el de bueno. la mitad. Está bueno. Yo lo Entonces, de 1 a sufría. 4 exige más que uno tenga que tomar posición. Yo lo sufría un poco, entendía la función, que es que, por ejemplo, en una revista como Semana, que era en donde yo escribía la reseña, pues la gente no está leyendo la revista por el cine, sino por la política. Y entonces es gente que quiere que le digan qué película es buena y que le recomiendan algo para el fin de semana, y esa era la función. Y las estrellas resumían el asunto. Pero a veces uno decía: no, le estoy robando media estrella, porque existían esas calificaciones, 2,5, 3,5. ¿Y vos ponías esas estrellas amarillitas con la mitad nomás? Sí, Sí. yo ponía Está muy 2,5, tibio, 3,5. está muy tibio, sí. Sí, y había momentos en el que uno decía: pero ¿por qué no le pongo ya 4 si le estoy poniendo 3,5? ¿Cuántas estrellas para
¿Para un poeta? Un poeta. Yo le pondría 3.5. 3.5, sí. Casi las 4. Casi las 4, sí, Sí. pero 3.5 es la Sí, sí, está muy bien. Es que es una película, realmente es un placer verla. Cambiemos de tema. Poetas paisas, Ricardo. Poetas paisas Qué fauna tan berraca, ¿no? es una gran fauna. Hay mucho poeta paisa y mucho poeta paisa bueno, además, empezando por Piedad Bonet, Darío Jaramillo y Juan Manuel Roca, por decir los primeros 3 que se le vienen uno a la cabeza y de una misma generación. Yo he convivido por alguna razón con poetas paisas hiperrealistas, dados como a cierta forma de haiku, Sí. entre ellos mi hermano Pascual Gaviria. Es poeta, ¿no? Él escribió un libro de poesía que ganó un premio de poesía joven, o Sí, fue sí, poeta, sí. voy a decirlo de esa manera. Yo No no va a sé si seguir. el alma poética se marchita alguna vez. Hay que decir una cosa que... Pacientes caligrafías se llamaba. Sí, y ganó el premio. Ganó el premio, me gustaba, ¿no? Yo estoy seguro. Pero además quería decir que está claro para los críticos literarios, estos son esos señores alemanes que escribieron teoría literaria, que la poesía es el género de los jóvenes. Es decir, el de la gente que está obsesionada con el presente. Entonces tiene sentido que alguien haya sido poeta. Es lógico. Sí, cierta forma, sí, el lenguaje poético. Sí. Rimbaud, es para jóvenes, ¿no? Es para jóvenes. Sí, la novela es para quienes han Para vivido. más viejos, exacto. Sí, para quienes han vivido. Esa mirada asombrada, juvenil, adolescente, muchas veces tiene que ver con la poesía. Y dicen que el drama es para los que viven en la incertidumbre, pensando en el futuro. Yo crecí con lo que voy a llamar los ecos del nadaísmo. Sí, ahí están. Cuando yo estaba en los años 70 creciendo en Medellín, estaban los ecos de eso. Y un tío mío era posnadaísta, o casi nadaísta, Jesús Gaviria. Fue poeta también, sí. Escribió 2 o 3 libros de poesía. Nosotros le mamábamos gallo porque eran muy pequeños. Y nosotros decíamos las obras completas, creo que ya lo había contado, No. que ocupaban 1,5 centímetros de biblioteca, ¿no? Y eso eran sus obras completas. Bueno, el poeta de un poeta hay que decir que es un poeta que publicó 2 libros delgaditicos también. Sí. El Oscar Restrepo de la película. Los de Jesús Gaviria, que le decían Pacho, Sí. eran más pequeños todavía. Sí. El Patio. Pascual Gaviria es chiquito En también. la casa de mi abuela, donde él vivía, Sequito también, Pacientes Caligrafías muy chiquitos, son muy parecidos, ¿no? Sí, Tienen es que un los estilo muy similar. libros de ¿no? poemas son de 40 páginas en general, Sí. máximo. En la casa de mi abuela, que era el barrio Prado de Medellín, uno entraba, caminaba, había una sala que llamaban sala de obispo, tenía una especie de biblioteca y después estaban alineados los cuartos, ¿no? Después había un comedor, después nos llegaba a la cocina y había un patio. Y ese patio era al aire libre. Patio se llama uno de los poemas de Jesús Gaviria. ¿Y Migajas, ¿te acuerdas? migajas se disputan gallinas y palomas. Patio. Ah, es solo eso. Eso, migajas se disputan gallinas y palomas. A mí yo Esa imagen la viví claramente. Uno tiraba un pedazo de pan y era una pelea entre gallinas y palomas, ¿no? Yo confesar que a mí me gusta mucho eso, cuando hay poemas muy breves que logran agarrar todo. Si estás atento, la cabeza roja de la lagartija asomará entre las piedras. Pero a mí me gusta, ¿no? Sí, sí. Dice, es una foto. Yo hice uno de esos, no sé, hay algo familiar, haiku? ¿no? Sí, un haiku. Pues uno de estos poemas Sí, así, como breve. que crecí con eso, sí, me gustaba. Creo que lo llamé Muerte Digna, se llamaba, vamos a ver si me acuerdo. ¿Cuándo lo hiciste? Yo estaba en el colegio, En el colegio. tenía por ahí 13, 14 Sí. años, sí. Era algo así como: la mosca atrapada en la telaraña abandonada morirá de hambre. Habría preferido servir de almuerzo a la arquitecta de su desastre. Bueno, pero son fotos. Sí, sí, es verdad, Sí. sí. Hay poesía. Pascual tiene uno que llama Nervaduras. ¿Y cómo es? A contraluz el sol nos muestra los intrincados caminos. Sobre las brillantes hojas verdes vemos sus venas, casi las sentimos bullir. Más tarde, cuando se hacen lisas de un mismo verde, el sol afila, aguza el borde de una montaña como si apenas fuera una nervadura. Pero me gusta. Sí, sí.
Crecimos con poeta. eso, ¿no? Rubén Darío Lotero es otro que me gusta, un poeta cotidiano. Y el rey de todos, José Manuel Arango. Que es magnífico, es un poeta magnífico. Ahora voy a leer uno y de... me parece que tiene también esa digamos, virtud de zen, como en pocas palabras, con mucha limpieza, decir muchas cosas que parece una tradición. Esa fue la tradición que Sí. yo... Ecos de ecos me llegaron A mí me gusta mucho eso. siempre. Por ejemplo, en William Carlos Williams, el gringo, o en Emily Dickinson, que también son muy breves. Ahí está otra película que es otro poeta gringo que menciona mucho a William Carlos Williams. Patterson se llama, Patterson. Muy que es buena buenísima esa película, de Jim buenísima esa Jarmusch. película, sí, Es un buenísima. tipo que se La llama disfruto. Patterson, en un pueblo que se llama Patterson, Sí, exacto. y Patterson es un poema de William Carlos Williams. Ah, bueno, y es un poeta melancólico Es también. un poeta melancólico, pero es muy bonita esa película. Es como bonito, esos sí. poemas, como de alguna manera siente uno que le están diciendo que todo es carreta menos eso. Como esa descripción de las gallinas o el paisaje que pinta Pascual o la telaraña de tu poema o en El fin. poema mío es Mamando Gallo, no quiero tirarme de poeta. Pero ese tipo de poesía a mí me gusta mucho porque me hace sentir que todo lo demás es carreta, como que si uno se pone a reflexionar y ya perdió. En cambio, describir el mundo es No, yo es siempre lo cierto. vi, lo que me gustó, me gustaba llamarlo atisbos, ¿no? Sí. Pedacito de la realidad, pero ese pedacito de la realidad describe Suficiente. casi todo, sí. Paul El Auster- universo concentrado ahí de alguna manera, sí. Paul- Una pequeña lagartija Ahí está asomando todo. su cabeza roja entre las piedras. Si uno fuera, ahí está todo, ¿no? Ahí está todo, sí. Uno se puede casi fijar y ahí ¿no? está todo, sí. Casi todo el espacio y el tiempo. Ahí, Está la eternidad y está el universo entero. totalmente. Exagerando un poco, por supuesto. Ahí está en la carrera de Paul Auster. Hay una primera etapa que es de poesía y en general todos son de máximo 8 versos y él los llamaba puños cerrados, como en este caso no es tan descriptivo, es más filosófico y entonces se siente uno descifrando un enigma. Pero este tipo de poemas, como los de Arango, me parece que justamente llevan a que uno imagine el resto del mundo. Hay gentes que llegan pisando duro, que gritan y ordenan, que se sienten en este mundo como en su casa. Gentes que todo lo consideran suyo, que quiebran y arrancan, que ni siquiera agradecen al aire. Y no les duele un hueso, no dudan ni sienten temor, van erguidos y hasta se tutean con la muerte. Yo no sé francamente cómo hacen, cómo no entienden. No, eso es muy bueno. Ese es muy bueno, es de José Manuel Arango. Es Son muy poemazos, sí. Es fantástico. Esa parte final de quienes habitan el mundo con cierta soltura, que en el fondo es la contradicción de la poesía. Este es el Totalmente. poeta de verdad, que Sí. guarda la sinceridad sobre la hostilidad del mundo, ¿no? Y Sí, la eso entiende es. y la describe, y quienes de alguna manera se sienten en este mundo como en su casa, dice, algo raro está pasando. Es muy bonito. Es Sí, algo malvado quizás. bonito y muy inteligente, es decir, muy Con agudo. una música clara. Es un Él tiene poemazo, un ¿no? oído, Sí, un oído, sí. y es por eso que su traducción de Emily Dickinson es tan brillante, porque lo de Emily Dickinson casi que son letras de canciones. Lo que ella hizo era poemas que ella podía tocar en el piano. Y él yo creo que lo capta muy bien. Es quizás la mejor traducción que yo he Son muy leído buenas. Yo las he leído, creo que William Ospina ha intentado otras. de Emily Y Dickinson. son muy sí. difíciles de traducir. Además. Sí, porque tienen como una musicalidad muy particular. Y son crípticos también. Sí. Totalmente, son crípticos. Ahora lo que decías de el poema y de José Manuel Arango, me queda sonando con la película de un poeta, y es la diferencia entre ser un poeta y vivir la vida que se supone que viven los poetas, que es lo que hace este pobre tipo que ha dejado de escribir. Hizo unos libros que uno siente que son discutibles, que algunos dicen que son pésimos, pero no parecieran tan malos. No parecen tan malos. Pero dejó de escribir, pero siguió viviendo como si fuera un poeta, tratando de... Es una parodia de poeta, digamos, como de los tipos de vida. Uno los ve en las ferias, en los festivales,
pidiendo plata, como decíamos, o jodidos, o lanzando discursos para la eternidad borrachos, se vuelven Rambo, pues, después de un rato. Esa diferencia me parece que es también muy conmovedora y en la película también es muy compasiva. Es decir, la película entiende que es que hay gente que la tiene jodida y que hay un momento en que se quiebran mentalmente y a este tipo le pasó eso. Le pasó eso, sí, pero esta idea también que dejó de escribir poemas. Y el poema que escribió es su vida, y la escribió en la forma de poeta melancólico, trágico, y donde está la historia con la que comienza la película. No queremos muchos spoilers. Sí. Que es la historia de un fracaso, de Sí. alguna manera. Sí. Después llegará la redención, de manera inesperada, quizás, ¿no? Sí. Y más en la vida que en la obra, digamos. No en la obra. No, en la obra. No en la obra, no en la obra. No. En la vida, no en la vida, ¿no? Sí. Sí. Y es el juego de la película. Igual es poético lo que hace. Y eso es bonito. Es poético. Ni También el patético. guionista ni la película se lo toman muy en serio, No. pero se lo toman en serio. Sí. Como el grado correcto de distancia y el grado correcto de sarcasmo, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Sí, realmente eso fue lo que yo pensé cuando salí de la película, que había logrado un equilibrio muy difícil de lograr entre reírse del tipo y conmoverse con él y ponerlo a arrastrarse de los modos más patéticos, pero también concederle pues cierto alivio al final. En todo caso, Ricardo, la escena del buffet de un festival de poesía es dura, ¿no? Es terrible, es terrible. A mí me hizo Sí. pensar cuando yo investigué para lo de Autogol, hablé mucho Con poetas. no, sobre todo con poetas, sí, y también con comentaristas deportivos. Y todos decían esos cócteles Buffet. de comentaristas y buffets. buffets, La sí. gente se roba las manzanas, se las echa entre los bolsillos. Una cosa que es muy, Presas de pollo, todo el mundo llevando para la casa. sí, es muy duro de ver. Es muy duro, realmente. muy duro. Y el Sí. cóctel es muy duro también. Porque además este personaje, el Oscar Restrepo de la película, y yo creo que los artistas, los poetas, hasta los comentaristas deportivos, como hemos hablado otras veces, son muy niños. Es una gente que vive de ver fútbol o una gente que hace poemas. Eso es como poder vivir de lo que uno le gustaba desde niño. En todo caso, Ricardo, después de ver la película, la forma como yo voy a mirar y observar los festivales de poesía no va a ser la misma, ¿no? No, da ganas de no ir. Da ganas de no ir, da Sí. ganas de reírse un poco, ¿no? Exacto. Entonces, que es chistoso porque cuando Jesús Gaviria, mi tío, me regaló una copia del primer libro que debe estar en algún momento de mi casa, en algún lugar de mi casa, en algún lugar de la biblioteca. Tengo que hacer esa arqueología personal. Yo no sé por qué yo le decía que era un libro de chistes. Yo tenía 10, 12 años y él me lo firmó de esta manera. Para Alejandro, este libro de chistes y yo no sé qué. No era un libro de chistes, se llamaba Una corta danza. Empezaba con un epígrafe que decía: cada noche la muerte ejecuta una corta danza, entonces sueño. ¿Y es un epígrafe de quién? ¿De él No mismo? recuerdo, no recuerdo, no es de él, es de alguien. Es tremendo. Bueno, sí. Después otro tenía una frase que sí he utilizado muchas veces, que es un epígrafe de Antonio Machado, que era: detén el paso, belleza esquiva, detén el paso. Muy bonito. Muy bonito, siempre me pareció muy bonito. Pero, no sé, ese lado cómico del poeta melancólico. Eso está muy bien. Está muy bien. Y hay un clímax de esa sátira que es el momento en que este poeta, no creo que sea un spoiler muy grave, quita la única imagen que tiene en su cuarto, que es la imagen de José Asunción Silva, que ha sido visto durante ya siglo y pico como un poeta melancólico, casi como Julio Flores y estos poetas que iban al cementerio y se regodeaban pues en la idea de la muerte y de la tragedia humana y eran llorones. Silva pasó a la historia con esa imagen. Esa imagen, ¿no? Y la película casi que empieza con
Oscar Restrepo recitando El Nocturno. Claro, lo grita incluso, que eso es espectacular. Es espectacular. Sí, que lo grite es Y genial. lo hizo bien, es una escena bonita. Lo hace muy bien Lo hace porque muy ese bien. es un poema que marcha y marcha y marcha, es como un zumbido, y este lo grita y lo daña y al tiempo lo hace como una versión diferente. Sí, pero es Es esa un buen idea momento. también queriendo ser Silva, ¿no? En Queriendo algún ser momento Silva. Sí, se dibuja pinta. el corazón Claro. asimilándose a Silva, ¿no? Es muy Yo gracioso vi que además. se va a intentar suicidar o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Nuestro Enrique Santos Molano, que escribió El corazón del poeta, la biografía de Silva más brillante pues que hay, y hay unas muy brillantes, insistían que eso era una bobada, lo del corazón, que eso era imposible, que cómo no iba a saber dónde era el corazón, que qué pendejada hacer toda esa puesta en escena para matarse. Y él insistía en que no, Que lo mataron, en que que lo lo mataron, mataron. que lo Entonces, pero crea uno o no esa hipótesis de Enrique, que para Enrique era una realidad y se dedica 200 páginas a probarlo. Crea uno o no eso, lo que sí es cierto y lo que mejor logra Enrique es que uno no ve a Silva como un melancólico, sino como un tipo chistoso, lleno de humor. Si uno revisa la obra poética de Silva, está llena de poemas en chiste, además, que es impresionante, llena de chistes por ahí entre los versos. ¿Se cumplen cuántos años de la publicación de Sobremesa? Va a ser republicada ahora, 100 años, creo. Están cumpliéndose 100 años, sí. Siempre me ha parecido que tiene un lado humorístico. Totalmente. Y yo incluso la escribí haciendo una especie de parodia de los economistas del desarrollo. Porque el protagonista tiene estos sueños de grandeza y va a hablar por allá en Londres con un médico y el médico le dice, ¿por qué no coge un proyectico, lo termina y sigue con el siguiente y así podrá hacer algo en la vida, ¿no? Totalmente es una parodia de ese mundo. Me gusta esta frase de Fernando Vallejo que dice que de Sobremesa es la poeta de un loco, el libro o la novela de un loco sobre un loco. Siempre me ha gustado, ¿no? Pero tiene esa mirada Sí, que claro. quizás es una forma de autorretrato, pero irónico. Hay una especie de autosubversión y de burla de sí mismo en esa novela. Burlándose además del bogotano de ese fin de siglo, de siglo XIX, que es un bogotano medio aristocrático que le apunta a ser europeo y que sí, esto se le queda chiquito. Y empieza cinematográficamente. Muy una bien. cámara moviéndose ahí. No, ese señor sí era especial, yo creo, Silva. No, tenía... Veía algo que no veíamos los demás. Completamente, ¿no? Sí. No, y cambió la historia de la literatura de Colombia. Ese tiene No, y en América, pues. un pie en el romanticismo y otro en el modernismo, y ahí hay una revolución que le está haciendo, viendo las cosas a su manera, que es bonito de la película que le hagan el homenaje. Se lo está haciendo por el lado, digamos, cliché de Silva, que es el lado poeta llorón. Sí. Y trágico, y es chévere que bajen a Silva cuando nuestro personaje se logra salir de ese hoyo, digamos. Estamos moviéndonos al punto del spoiler, pero bueno. Acaba de decir que siempre está en su cuarto un retrato de José Silva, que él mira, y Silva lo mira a él, ¿no? Como que él tuviera que rendirle cuentas a Silva. Sí. Y está decepcionando a Silva también. Totalmente. Pero él se libera cuando baja el retrato y ya dice, quiero hacer otra cosa, ¿no? Quiero tener otra vida. Sí, quiero tener otra vida, exacto. Quiere salirse de esa caricatura de sí mismo. Exacto. Que Silva reforzaba de alguna forma. Sí, él, el protagonista de la película, es una caricatura al principio y luego se va volviendo cada vez más complejo. Le salen como caras que uno no imaginaba al principio. Sí. Esa es la gracia, yo creo. 3 estrellas y media para un o le damos las 4. Démosle las 4. Démosle las 4. E invitemos a la audiencia tercera vuelta, a quienes no la han visto, a ver esta película. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Vale la pena, sin duda. Abrazo, Ricardo.